de los Hechos, capítulo 19, y vamos a leer desde el versículo 10. Yo tengo la versión de Nueva Versión Internacional, así es que si hay unas palabras un poquito ahí diferentes, no se preocupe. Dice: esto continuó por espacio de 2 años, de modo que todos los judíos y los que no eran judíos que vivían en la provincia de Asia llegaron a escuchar la palabra del Señor. Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo, a tal grado que a los enfermos les llevaban pañuelos y delantales que habían tocado el cuerpo de Pablo y quedaban sanos de sus enfermedades. También los espíritus malignos salían de ellos. Algunos judíos que andaban expulsando espíritus malignos intentaron invocar sobre los endemoniados el nombre del Señor Jesús y decían: en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, les ordeno que salgan. Esto lo hacían 7 hijos de un tal Esceva, que era uno de los jefes de los sacerdotes judíos. Un día el espíritu maligno le respondió: conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y abalanzándose sobre ellos, el hombre que tenía el espíritu maligno los dominó a todos, los maltrató con tanta violencia que huyeron de la casa desnudos y heridos. Wow, qué tremendo, ¿verdad? En el versículo 15 dice que el espíritu maligno le respondió: conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Si este demonio hubiera sido de Centroamérica o de Argentina, diría: ¿y vos quién sos? Pero aquí le está diciendo: ¿y ustedes quién son? Y quiero predicar, hermanos, acerca de este tema. ¿Y tú quién eres? Si alguien te preguntara: ¿y tú quién eres? Oh, no, pues yo soy Armando Nava. No, ese es tu nombre que te pusieron cuando naciste. Pero ¿tú quién eres? Oh, yo soy de allá de Palos Viejos. No, por allá naciste. Pero ¿tú quién eres? Estamos, hermanos, en un tiempo en el que el diablo, la sociedad y aún la religión nos ha quitado la identidad. ¿Tú quién eres? Nos ha robado no solamente la identidad, pero también ha confundido la identidad del ser humano. Desde el comienzo de la creación, hermanos, vemos cómo el intento del enemigo era robarle la identidad al hombre, la identidad que Dios te dio. Por eso el demonio les pregunta: ¿y tú quién eres? Conozco a Jesús, conozco a Pablo, pero ¿tú quién eres? Y nosotros tenemos que saber la identidad que Dios nos dio a usted y a mí. Hoy en día hay tanta confusión, hermanos, dentro de lo que es la identidad que desde el principio en el libro de Génesis Dios le dio al hombre, que hoy en día hay hombres que no saben si son hombres o mujer, o la mujer hombre o mujer. Hay una confusión también, hermanos, en la identidad de los padres de familia, que no saben ser padres de familia, que no saben ser los líderes de la casa, que no saben ser los proveedores de la casa. Hay hijos, hermanos, que andan buscando una identidad. Dicen los psicólogos que cuando hay personas que ponen graffiti y que ponen su apodo, ¿verdad? El sapo, el trancas, lo que están haciendo es: mira, aquí estoy, oiga, aquí, yo existo. Están buscando una identidad. Y por eso cuando hay grupos donde dicen: vente, homie, acá, mira, aquí somos los número 1 y somos esto y somos lo otro, andan buscando: ¿quién soy? Pero usted es quien Dios dijo que es. Y tenemos nosotros que regresar a ese principio del cual Dios nos dijo quiénes éramos. En el libro de Génesis capítulo 3, versículo 1 al 5, dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis,
sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Adán y Eva, la Biblia dice que cuando Dios hizo al hombre, dijo, lo haremos a nuestra imagen y semejanza. Ellos tienen una identidad, ser como Dios. En algunos pasajes de los libros de los Salmos, hubo unos cambios que hicieron en las traducciones cuando dice que el hombre somos como Dios, pero no en el nivel de Dios, pero somos una copia, una creación hecha por Dios, a su imagen y semejanza. Una de las cosas, el diablo vino con la mujer. Ahora la pregunta, ¿dónde estaba Adán? ¿Dónde estaba Adán? Si Dios dijo que cuando hizo a Eva, la iba a hacer una ayuda idónea. Esa ayuda tiene que estar junto a la persona que necesita la ayuda. Pero esa ayuda estaba sola cuando aquella persona estaba lejos. Y vino el enemigo y una de las cosas que hizo es empezar una plática con Eva. No deje que el enemigo, no le dé chance al enemigo de platicar con usted. El enemigo siempre va a venir primero a su mente. Hoy están pidiendo dinero. Por eso el pastor trae ese bonito carro. Luego la pastora, esas pulseras de oro, quién sabe cuánto pesen. ¿Sí me entiende? Empiezas la plática con el diablo y el diablo te va a estar diciendo todo lo contrario. Con que Dios dijo. Y el diablo le va a llevar la contra a lo que Dios dice. Algo que nuestro pastor dice. Cuando Dios te dice algo, el primer pensamiento es Dios. El segundo ya no. El segundo es el diablo que le va a querer dar contra a lo que Dios te dijo. Cuando hay una voz que Dios te dice o te pide algo, es porque Dios te quiere bendecir. Pero la segunda voz que viene y te dice, no, ¿cómo? ¿Para qué? No, mira, te va a faltar. No, mira, te vas a quedar sin esto. Ese ya no es Dios, ese es el diablo. Y cuando tú te quedas con esa plática, te va a convencer si no hay un buen fundamento en lo que es la palabra de Dios. Dice que en el tiempo de Abraham, cuando él hizo un sacrificio, hizo algo que darle a Dios, porque le preguntó a Dios, Dios le dijo que lo iba a bendecir y que iba a ser padre de naciones y todo eso. Y Abraham le dice, ¿en qué conoceré que me vas a bendecir? Bueno, tráeme. ¿Quieres conocer en qué te voy a bendecir? Tráeme una oveja y le trae todo y lo sacrifica, pero dice que las aves de los cielos querían comer eso, querían quitarle. Esos son los demonios que van a querer impedir lo que tú le quieres dar a Dios. Eva no supo cómo defenderse. Empezó esa plática con el diablo. Y cuando el diablo le dice, con que te dijeron que no comas de todo árbol del huerto, dijo Eva, no, nomás este tipo de árbol. Dice, porque Dios dijo que si comemos de ese árbol vamos a morir. ¿Qué dijo el diablo? No moriréis, sino que sabe Dios, fíjese cómo le echa la culpa a Dios. Bien sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Cómo es que le quitó la identidad a Eva? Bueno, porque el diablo le está diciendo, el día que comas de él vas a ser como Dios. Ya era como Dios. Ya no necesitaba ser como Dios, ya era como Dios. Y al contrario, la desobediencia la apartó de lo que Dios había hecho en su identidad de ser ella. Y el diablo ha convencido aún a cristianos, y por eso estaba hablando de cómo la política, la sociedad, aún la religión le ha quitado la identidad a la persona, porque aún muchos cristianos no saben su identidad en Dios. Y por eso andan peleando por denominaciones, andan peleando por creencias o hábitos o ¿cómo se dice? Culturas, tradiciones.
Usted sabe que en el tiempo de Jesús, cuando los judíos y todos ellos le dijeron al Señor, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? Así como nosotros, luego dicen, como es nuestra tradición. Y dijo el Señor, por vuestras tradiciones abolís o quitas la ley de Dios, por vuestras tradiciones. Y hay tantas cosas de no te pongas, no hagas, no comas, no toques. Pero ¿cuál es tu identidad en Dios? Cuando tú sabes tu identidad en Dios, ningún demonio va a poder convencerte de lo contrario. El diablo también quiso hacerlo con Jesús. En el libro de Mateo, Marcos, Lucas, nos dice cómo el diablo tentó a Jesús. ¿Cómo lo tentó? Si eres hijo de Dios, haz esto. Si eres hijo de Dios, o ¿a poco eres hijo de Dios? ¿Por qué tienes hambre? No solo de pan vivirá el hombre. ¿A poco de veras eres hijo de Dios? Y así va a venir el enemigo. ¿De veras eres hijo de Dios? Mira, vas tanto a la iglesia y los problemas que tienes. ¿Eres hijo de Dios? ¿De veras eres hijo de Dios? Y mira lo que está pasando en tu familia, con tus hijos, con tu esposo, esposa. Mira, la finanza no te alcanza. ¿No que eres hijo de Dios? Si el diablo te logra convencer, dice la Biblia que el diablo vino a hurtar, a matar y a destruir. Todo el intento del diablo con Eva era robarle su identidad para que ellos no fueran lo que Dios había planeado que fueran. Cuando vino el diablo con Jesús, era lo mismo de quitarle su identidad para que no lograra el propósito de Dios aquí en la tierra. Pero vemos la diferencia entre Eva, que se puso a platicar con él, y Dios o Jesús, que le contestó con la palabra de Dios. Escrito está, Satanás. Y cuando usted y yo sabemos lo que está escrito, ¿cómo vamos a saber lo que está escrito si no leemos la Biblia, si no estudiamos, si no nos metemos a estos grupos de estudio que son muy buenos para poder crecer? Dice la Biblia de Jesús que el niño crecía en estatura y en sabiduría. Y como era su costumbre, iba a la sinagoga y se sentaba a escuchar a los maestros. Si Jesús tuvo que aprender, ¿cuánto más usted y yo que no somos Jesús? Que no nacimos de una mamá virgen. ¿Cuánto más usted y yo tenemos que tener este libro en nuestra boca y en nuestro corazón? Para cuando venga el enemigo y te diga cosas, tú sepas, pero escrito está, Satanás. En 2 de Corintios vemos el parteaguas de la humanidad. 2 de Corintios 5:17, todos lo conocemos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas. ¿Cuántas? ¿O no se escuchó? ¿Cuántas? Todas son hechas nuevas. El parteaguas de aquí para volver a la identidad que nos dio Dios en el Génesis es estar en Cristo. Porque cuando tú estás en Cristo, eres una nueva criatura. Bueno, vuelves a ser la criatura que Dios creó en el Génesis. Una criatura con autoridad aún sobre las serpientes que se arrastran. Y por eso Jesús cuando vino, dice que Él llamó a los 12 discípulos, dice, y les dio autoridad y poder. Y empezaron ellos a hacer milagros, prodigios por donde quiera que iban. El que está en Cristo, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. No importa que haya pasado en tu vida, no importa que hayas hecho en tu vida, cuando estás en Cristo hay una identidad que Dios te vuelve a dar. En el libro de Juan capítulo 1 versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser ¿qué? Hechos hijos de Dios. ¿Y tú quién eres? Hijo de Dios. Yo siempre cuento en mi testimonio que desafortunadamente no tuve un buen padre, un padre alcohólico, un padre irresponsable que dejó de vernos cuando yo tenía 8 años y crecí sin esa figura paternal. Fue duro, sí. ¿Me faltó? Claro que sí.
porque el padre es una parte esencial en la familia. Pero Dios, en su grande misericordia, pude conocerle y desde ahí he tenido el mejor padre. El padre que no te deja ni te desampara. El padre que te ama con un amor incondicional. El padre que no te rechaza, ni te marca, ni te dice burro, nunca va a hacer nada, ¿verdad? Como en mi familia, como mi padre fue alcohólico y yo iba por ese camino, mi familia decía, igual que su papá, va a terminar igual que él. Diablo mentiroso. Porque hay un Dios que viene a cambiar la identidad del hombre. Hay un Dios que viene a cambiar no solamente tu identidad, pero la identidad de toda tu generación. ¿Quién eres tú? Soy hijo de Dios. Porque dice la Biblia, hermanos, amén, que nosotros no fuimos engendrados por voluntad del hombre, pero fuimos engendrados por el poder de Dios. Y ahora, como hijo de Dios, tenemos nosotros privilegios, tenemos derechos, tenemos una herencia. Pero como estábamos diciendo la hermana, cuando no sabes qué es lo tuyo, me recuerdo una vez una película del profeta Cantinflas, que le mandan una carta, pero no sabe leer, y la trae, y un día la tira, y sus compañeros de trabajo la agarran, y así es el diablo, y se la esconden, para que no sepa cuál es su herencia. Y él batalla, viviendo en el apenitas, viviendo en la escasez, en la pobreza, pero porque no supo cuál es su herencia. Y cuando él en la película sabe cuál es su herencia, su vida cambia radicalmente. Y así cuando ustedes y yo, el diablo te quiere pobre, el diablo te quiere miserable, el diablo te quiere que estés en una familia disfuncional, el diablo te quiere robar tus hijos, el diablo te quiere robar tu matrimonio, el diablo te quiere robar tu propia vida. Pero cuando nosotros sabemos la palabra de Dios, sabemos cuál es nuestra herencia. Sabemos quiénes somos nosotros. Amén. En Primera de Pedro, capítulo 2, en el versículo 9, dice Pedro, pero vosotros, ¿quiénes son vosotros? Pero ustedes son linaje escogido. Oh my God. Yo no soy el huérfano que caminaba por las calles de la Ciudad de México vendiendo paletas y dando limpieza a los zapatos. Soy linaje escogido. Soy real sacerdocio. ¿Usted sabe que el sacerdocio era un privilegio? Y luego dice, somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó, ¿de dónde? De las tinieblas a la luz admirable, de la maldición a la bendición, de la desgracia a la gracia poderosa de Dios. Esos somos nosotros. Ustedes son. No dice, ustedes van a ser. Ojalá y Dios quiera que sean. Vayan con Hermelinda Linda a ver si les da una limpia y son. No, pero dice, ustedes son un linaje escogido. Dios te escogió. Dios me escogió no por ser el mejor ser humano. Dios me escogió no por ser tan bueno. Dios me escogió simplemente por su gracia y misericordia. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Gente que me miraba y decía, este alcohólico, su abuelo fue alcohólico, su padre fue alcohólico, este va a ser también igual. Pero Dios cambió la historia. Ahora mi familia nos miran a todos mis hijos sirviendo a Dios. Una de mis hijas junto con su esposo son pastores.
mis nietos sirviendo a Dios. ¿Qué más podemos pedir? Y luego nosotros, que Dios nos ha dado el privilegio de viajar a tantas naciones. ¿Cuándo iba a pensar en mi mente en la Ciudad de México que nunca salía de ahí, de esa ciudad, de la pobreza? No tenía ni para el camión, menos para viajar a otros lugares. No conocía, con decirle que no conocía la playa. Cuando vine aquí dije, ¿y por qué hay tanta agua? ¿Llovería mucho? Era el mar. Pero nunca pensé en mi vida cómo Dios nos iba a llevar en camino a conocer tantas cosas, a ir a tantas ciudades. Ahorita se nos abrió puerta para ir a Venezuela. Ahorita que quitaron al presidente inmaduro y todo eso, ¿verdad? Pues le decían Maduro, pero estaba inmaduro. Y es un privilegio ser uno de los primeros grupos americanos de entrar a predicar el evangelio a Venezuela. Y vamos a ir en donde fue el terremoto, que fueron 2 terremotos. A un lado está la otra ciudad donde vamos a ir. No es casualidad que Dios nos mande ahí. Pero esto solamente Dios lo pudo hacer, porque ahora somos una nación santa, un real sacerdocio, el cual Dios nos llamó de las tinieblas a la luz. En el libro de Gálatas, capítulo 4, Gálatas capítulo 4, dice, así que ya no eres esclavo. Ya no. Dígale a su vecino, ya no. Ya no eres esclavo. ¿Esclavo de qué? Esclavo del pecado, esclavo de la religión, esclavo de tantas cosas que nos puede el enemigo y la sociedad atarnos. Ya no eres esclavo, dice, sino hijo. Y luego el beneficio de hijo dice, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Todo lo que le pertenece a Jesús le pertenece a usted y a mí, porque también somos hijos de Dios. Todo. ¿Por qué entonces nos falta? Porque nos falta saber la identidad que tenemos en Dios. Como dice el pastor José, cuando nosotros hacemos las cosas para Dios, a veces no sabemos ni cómo es que Dios suple tantas cosas. Mi esposa, cuando empezamos a ir a misiones hace casi 6 años, que empezamos a ir a El Salvador, después fuimos a Honduras, después fuimos a África y todo eso, y yo le pedí que dejara de trabajar. Cuando menos dinero ha entrado a nuestro hogar, es cuando más bendecidos hemos estado. 25 años que crecimos en una iglesia, endeudados, a veces no teníamos para el gas. Una vez, ¿se acuerdan mis hijas? Fue un domingo después del servicio, fuimos a comer una hamburguesa, pero no teníamos para comprarle a cada uno de nuestros hijos. Compramos una y la partíamos a la mitad para darle a cada uno, porque no había suficiente. Pero sabe, cuando usted conoce su identidad en Cristo y que es heredero de todo lo que le pertenece a Dios, usted tiene ese derecho. Agarre del cielo hacia la tierra lo que le pertenece. Los discípulos le preguntaron al Señor, Señor, hemos dejado todo por ti, ¿qué tendremos? Dijo, allá en el cielo van a tener todo, pero también aquí en la tierra van a tener toda la bendición. Póngase de pie ahí donde está. El diablo, el demonio preguntó, ¿y tú quién eres? Conozco a Pablo, conozco a Jesús, pero ¿tú quién eres? Porque te miro cómo estás, te miro cómo andas. Tenemos que aprender a decirle, soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo, soy hijo de Dios. Y soy coheredero juntamente con Cristo. Vivo bendecido, sí, hay una lucha, porque sin lucha no hay victoria.
Estoy en el proceso de seguir aprendiendo de mi Dios bueno. Estoy aprendiendo cuáles son mis derechos y mis pertenencias en la herencia que es en Cristo Jesús. Pero sé que en todo este proceso Dios va conmigo. Y Él cuidará de mí, de mis hijos, de mi matrimonio, de nosotros como jóvenes. Dios cuidará de mí. ¿Por qué? Porque soy hijo de Dios. Con que Dios ha dicho. Claro que Dios ha dicho y Dios lo cumplirá. No necesito pelear para ser como Dios, porque Él ya me hizo como Dios, a su imagen y semejanza. Necesito volver al principio de la creación. El que está en Cristo, una nueva criatura es. Al principio de la creación. Soy hijo de Dios, no soy esclavo. Si hay aquí alguna persona que no ha recibido a Jesús, que es su primera vez, ahí donde estás, la Biblia dice: el que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Si tú quieres una nueva vida en Cristo y es la primera vez que vienes aquí, nunca has dejado que Jesús sea el centro de tu vida, no es casualidad que estés aquí en esta mañana. Levanta tu mano ahí donde estás y repite esta oración conmigo. Dice: Señor Jesús, reconozco que he pecado contra ti. Te necesito. Ven a mi vida, cámbiame y escribe mi nombre en el libro de la vida eterna. Haz de mí una criatura nueva para seguirte, para amarte y para servirte, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escucharnos. Si te gustó el mensaje o sabes de alguien que debería escucharlo, compártelo. También te invitamos a que nos sigas en nuestras diferentes redes sociales, que te estaremos compartiendo en la caja de descripción, y así puedas acompañarnos en nuestros siguientes eventos. De nuevo, gracias por apartar un tiempo para escuchar lo que Dios tiene para ti. Ten una bendecida semana.